Hola, bienvenidos a los encuentros de Artfoto Barcelona 2025, una serie de entrevistas que realizamos con profesionales de la fotografía contemporánea. Estos encuentros se realizan dentro del ámbito del Artfoto Barcelona, que se realiza en el Design Hub de Barcelona, y estas entrevistas están orientadas un poco a tratar y hablar sobre los procesos de trabajo de diferentes perfiles profesionales que vamos a ir viendo en estas entrevistas, su visión acerca de la fotografía y, bueno, y los futuros que nos espera también dentro de este ámbito. Hoy tenemos a Sandra Maunac. Hola Sandra, hola. Bienvenida. Con permiso, tienes un currículo extenso y tengo aquí un poco una pequeña chuleta para presentarte, ¿vale? Eres comisaria independiente, especializada en fotografía y directora desde su creación en el 2017 de las Trobades i Premis Mediterranis Albert Camus de Menorca. Actualmente eres presidenta de la plataforma por un centro de fotografía y la imagen. Como mediadora has impulsado proyectos que cuestionan la hegemonía visual occidental y defiendes propuestas críticas y transversales, convencida de que eliminar fronteras culturales es clave para enriquecer nuestras formas de mirar y de narrar. Participas en esta edición del Artfoto Barcelona en la mesa redonda La cámara en el móvil, revolución visual o evolución natural, junto con Javier Corso, Russell Meseguer y Carles Guerra. Bienvenida y bueno, lo primero preguntarte cómo ha ido, porque esto fue ayer, esta mesa redonda, y me gustaría saber un poco cómo ha ido el paso por este encuentro. Bueno, pues buenos días. Lo primero, muchísimas gracias por invitarme, ¿no?, a dialogar contigo y a permitir que estos encuentros, como bien dices, ¿no?, de que se pueda escuchar diferentes voces en torno a este ecosistema que, por supuesto, es múltiple, ¿no? Ayer pues lo demostraba también esa mesa, ¿no?, en el cual, bueno, pues habíamos perfiles muy diferentes, desde un fotógrafo documental, una fotógrafa que utiliza muchos medios, el para mí, gran pensador y comisario y también artista Carles Guerra, que pues, ha sido un honor poder compartir un pequeño diálogo con él, y bueno, realmente pues intentábamos plantear un poco la importancia no tanto de la transformación que puede suponer la cámara con móvil, sino la importancia realmente de cómo los dispositivos no son realmente la esencia realmente a la hora de construir, si estamos hablando a nivel de la construcción de una obra de arte, ¿no?, sino que lo importante al fin y al cabo será la visión, ¿no?, La mirada, del artista, de la persona, que realmente el contexto, que no es tanto el aparato como tal, ¿no?, lo que fundamenta al fin y al cabo la transformación, sino que lo que es importante a lo mejor de la relectura de la cámara con móvil o de la incorporación de las cámaras digitales y la IA, lo importante a lo mejor no solo es atender a la transformación que supone a nivel de la horizontalidad, la desacralización a nivel del arte y la sociedad, y yo creo que los artistas hoy en día pues tienen claro la importancia de disminuir, ¿no?, la comunicación que hay, la diferencia entre la sociedad y la creación, ¿no?, de ser una cosa mucho más colectiva, mucho más participativa, más democrática. Muy bien. Y ¿qué se llevó la gente ayer de este encuentro de cara un poco a los próximos años, reflexionando sobre esto? Bueno, yo no creo que no dio mucho tiempo a eso. Yo creo que fuimos a una serie de pinceladas, ¿no? O sea, era una apertura a unas posibles reflexiones. Yo creo que para adentrarnos en una reflexión, digamos, como más con más coherencia, ¿no?, para apuntar realmente dónde están las direcciones, se necesita un poco más de tiempo para realmente debatir y explicar, ¿no? Yo creo que lo importante, lo dijo también Carles, es a lo mejor no tanto mirar el futuro, sino tenemos la capacidad de poder volver al pasado, ¿no?, y desde el pasado entender cómo la cámara fotográfica ha sido un instrumento imperial, ¿no? Seguimos hablando de capturar imágenes, ¿no?, y es en ese discurso, ¿no?, que hay que hacer esa relectura
y entendiendo al fin y al cabo que la tecnología siempre ha sido acompañada de este medio, ¿no? Este medio tiene esa capacidad de una polifonía absoluta y desde su principio ha sabido manejarse, ¿no? En esa transformación. La fotografía no va a desaparecer porque justamente vaya incorporándose a esas nuevas tecnologías, ¿no? Lo que estamos en un nuevo contexto que yo creo que al contrario es muy interesante para cualquier creador, y lo que pasa es que tenemos que aportar una reflexión en torno a ella, una serie de instrumentos, una alfabetización, ¿no? De la imagen, que es fundamental a la hora de entender dónde estamos insertos, ¿no? Empezando por las escuelas, me imagino, ¿no? Sí, yo creo que es fundamental entender que efectivamente, bueno, cómo se construyen las imágenes, de dónde parten, ¿no? Eso es la gran asignatura pendiente, por supuesto en este estado, pero también a nivel internacional, ¿no? Hoy en día todas las escuelas, los centros de arte especializados en fotografía e imagen tienen clarísimo que hay que educar en la imagen. Estamos en un mundo saturados de imágenes. Eso no significa que veamos que haya muchas imágenes, todo lo contrario. Yo siempre digo, estamos en un momento, digamos, de selección de determinadas imágenes, de sustracción de imágenes. Nos faltan todavía muchas imágenes, no vemos muchas imágenes. Y sumado todo esto, ¿no? La saturación que hay de imágenes, también dentro de esta saturación de imágenes cada vez proliferan más imágenes que no son reales, ¿no? Que son muy fáciles, ¿no? Vamos a llamarlo, de imitar, ¿no? De generar, ¿no? Ya sabemos ¿no? un poco toda la ola que está viniendo con la inteligencia artificial, y no queriendo entrar quizás ahora en un debate, ¿no? Sobre la inteligencia artificial, pero sí que creo que interesante, ¿no? Cómo, ¿no? Dentro de todo este torrente de imágenes que tenemos cada vez más, ¿no? Con esta democratización que hay de la fotografía a través de la tecnología, cómo lidiamos con, ¿no? Con esta parte de imágenes que ya no sabemos si están generadas, si son reales, ¿no? Desde tu posición, ¿cómo veis esto? ¿Cómo lo enfocáis? ¿También tiene cabida dentro del arte y dentro de las prácticas, por ejemplo, de comisariado, a lo mejor este tipo de generación de imágenes? Sí, yo creo que sí que lo tiene, porque efectivamente lo que están aportando estas nuevas tecnologías es, al fin y al cabo, revisitar la idea de verdad, ¿no? El concepto de verdad. Y yo creo que en esa reconceptualización de qué significa la verdad, dónde está la cuestión de la autoría, o sea, el romper, digamos, esas fronteras, eso solo puede ser beneficioso en realidad, ¿no? Lo que no es una cuestión de poner límites o no, al contrario, o sea, y por eso, digamos, para mí las propuestas artísticas los que están es redistribuyendo este tipo de imágenes, o redistribuyendo otro tipo de narrativas para que, digamos, podamos ofrecer otro tipo de narraciones y de comprensión en torno a ellas, ¿no? Lo que necesitamos es más, digamos, capacidades de dudar, ¿no? Y no estar tanto en la evidencia de determinadas imágenes, para que realmente ahí se pueda plantear un cuestionamiento sobre lo que estamos viendo o lo que no estamos viendo. Wow, creo que hemos empezado a 100 por hora, ¿eh? Hemos empezado la entrevista... Café de por la mañana. Sí, hemos empezado de una forma muy intensa y bueno, yo tengo muchas ganas de preguntarte una cosa que yo creo que también va a hacer que bajemos un poco la velocidad, y es... sobre tu práctica, al fin y al cabo, ¿no? Un poco, quizás dentro de lo multidisciplinario que soléis ser en muchos perfiles dentro del ámbito de la fotografía contemporánea. Yo creo que quizás, ¿no? Un poco lo que más te representa, ¿no? Es el comisariado, ¿no? Pero bueno, haces también muchas otras tareas, ¿no? Pero me gustaría saber... ¿cómo llegaste ahí? Es decir, dentro de la baraja, ¿no? Que podría ser una baraja de cartas de las artes, ¿no? ¿Por qué la fotografía y por qué el comisariado, ¿no? Porque dentro de las artes, ¿por qué una y no otra, ¿no? Aunque ya sabemos que luego todo está muy conectado, ¿no? Y luego también dentro de las disciplinas en las que uno se puede desenvolver, ¿no? Dentro de ese arte, el comisariado, ¿no? ¿Qué te atrajo de eso, ¿no? Y cómo fue ese proceso de llegar, porque seguro que a lo mejor hay gente a lo mejor gente joven que
que ve lo del comisariado como algo, ¿no? A lo mejor lejano, a lo mejor lo primero en lo que piensan es en ser artistas, ¿no? Y no piensan a lo mejor en toda esa serie de agentes que hay alrededor de eso y que hacen que poder ir a una exposición y disfrutarla, ¿no? Exista, ¿no? Y me gustaría saber cómo elegiste ese camino, ¿no? Bueno, yo creo que es todo un proceso, ¿no? O sea, tendría como que contar un poco, pues, como mi propia historia vital, ¿no? Que a lo mejor te la puedo resumir. O sea, he tenido la gran oportunidad de poder crecer en muchos países del mundo, ¿no? Por tanto, de moverme. Y eso ha hecho que, bueno, pues yo desde pequeña no veía, digamos, esas fronteras, digamos, culturales. Yo entendía que el mundo era un todo, era esa diversidad de lenguajes, de maneras de entender la vida, de culturas. Y bueno, pues cuando uno va creciendo, pues me encontré con ese choque, ¿no? Ya con mis estudios, estudiando historia, la necesidad para mí también de estudiar historia para entender desde el pasado cómo construirnos en un presente y me afronto, bueno, a lo que es la realidad de nuestras sociedades, por lo menos occidentales, en las cuales, bueno, descubro que soy mujer, que soy blanca, que pertenezco a una clase determinada y, bueno, pues eso me hace, digamos, me confronta a un determinado espejo, ¿no? En el cual me ayuda luego a comprender o a la necesidad de comprender cómo se articulan esas representaciones. Entonces, bueno, yo estudio luego, que me ha marcado mucho, unos estudios culturales, los estudios postcoloniales. Hice un máster en estudios africanos, me he especializado en el continente africano y en Oriente Medio. Y desde allí, bueno, pues todas esas teorías postcoloniales me permitieron entender cómo se construye, como digo, los modos de representación, ¿no? Y claro, dentro de la representación, en la cuestión de la imagen, la fotografía, cómo ha ido imponiendo una determinada mirada sobre determinadas realidades, ¿no? Sobre otros, sobre los otros, ¿no? Y bueno, mi vida avanza, me voy a trabajar, a vivir al Cairo, aprendo árabe y allí, bueno, conocí la que fue mi socia durante más de 15 años, donde creamos una plataforma especializada en fotografía. Masasam, con Mónica Santos. Ella sí que viene del mundo del arte como artista, como ha estudiado también historia del arte y bellas artes. Yo no tenía ninguna intención, ni lo sigo teniendo, de ser artista, ¿no? Pero sí de comprender determinadas realidades a través de una herramienta que me pareció fundamental como ha sido la fotografía, ¿no? Y fue el descubrir la fotografía como primero ese medio absolutamente democrático, ¿no? Ese medio que todo el mundo utiliza, que tiene esa fuerza realmente para poder contar otro tipo de historias, ¿no? Y siempre desde la parte para mí de la mediación. A mí no me gusta hablar de comisariado en el sentido, bueno, tradicional del término, porque también está como muy acotado a una idea muy jerarquizada, ¿no? del comisario, la comisaria arriba, el artista casi abajo. Bueno, una figura más de mediador cultural. Claro, ¿no? yo me represento realmente en esa mediación, en la necesidad primero de comprender todo el universo del creador o la creadora para intentar trasladarlo lo mejor posible a un público. Y por supuesto, claro, me interesan determinadas historias que puedan, digamos, bueno, ser comunicadas, ¿no? Me interesan menos a lo mejor proyectos que estén en un aspecto a lo mejor más intimista, porque bueno, tengo una voluntad, digamos, de comunicar, de transformar también determinadas miradas, determinados modos de pensar, ¿no? Y eso lo hago a través de proyectos culturales, en los cuales evidentemente el mundo de la imagen es fundamental, pero efectivamente, como mencionabas, a nivel, por ejemplo, del proyecto Las Trovadas Camus en Menorca, pues es transdisciplinar, es decir, es a través del pensamiento, es a través de otro tipo de actividades culturales en los cuales lo que busco, digamos, es una transformación del ciudadano, ¿no? Bueno, genial, porque justo enlazas con la siguiente pregunta que tenía pensada hacerte, ¿no? Que es sobre estos encuentros. Cuéntanos un poco sobre ellos. Bueno, pues ¿Llevas desde el 2017, sí, si mal no recuerdo? Acabamos de cumplir nuestro 9º año y la verdad, bueno, pues es un proyecto que surge en torno a la figura del gran pensador y escritor, premio Nobel de Literatura, Albert Camus, cuya abuela
era menorquina. Ujú. Y la idea, digamos, es volver a restaurar el pensamiento humanista, pero también el pensamiento rebelde, el concepto de justicia también que aborda la obra de este gran pensador del siglo XX, pero para realmente ser una plataforma de las voces de hoy, ¿no? A mí lo que me interesa es escuchar a los creadores y creadoras del mundo que tienen realmente su sitio y que tienen realmente su manera de ver el mundo. Y entonces lo que ofrecemos en Menorca es ese espacio en el cual hay un encuentro, primero a través de la palabra, evidentemente, que es como el eje fundador de los encuentros, donde pues, hay muchas mesas redondas, conferencias, pero donde cruzo el diálogo, ¿no? Es en el enriquecimiento, en la diversidad de esos perfiles, porque no solo hay escritores, no solo hay filósofos, hay artistas visuales, hay arquitectos, hay músicos, hay bailarines, bueno, este año hasta ha habido marionetas, bueno, es decir, cruzo, digamos, todas las disciplinas para realmente, bueno, construir una reflexión sobre nuestra actualidad, ¿no? Y eso es lo que llevamos haciendo con mucho trabajo y con mucho amor y con mucha dedicación desde hace 9 años, con un público fiel que ya nos sigue, bueno, y con personalidades del mundo entero que al final acuden a nuestro encuentro en un espacio, claro, absolutamente mágico, como puede ser la isla de Menorca, como me gusta llamar isla de los orígenes, isla de luz, ¿no? Esa isla del Mediterráneo que nos acoge cada año para, bueno, para crear ese pequeño espacio que para mí me gusta llamar también espacio de resistencia, ¿no? Para en estos mundos a lo mejor tan negros, el momento de reencontrarnos, conformar una pequeña comunidad y desde allí pues repensar nuestra actualidad. De hecho, y corrígeme si me equivoco, han acabado ahora recientemente, ¿no? Y el tema de este año era sobre el juego, ¿no? Sí. El juego un poco ¿no? como forma de expresión libre, ¿no? Un poco ¿no? Si nos fijamos un poco en los niños, ¿no? Cuando juegan, ¿no? No hay reglas, ¿no? Es pureza y libertad, ¿no? Y justo ahora también lo estabas introduciendo, ¿no? En estos momentos, ¿no? Que llevamos arrastrando desde hace unos años, ¿no? Que parece que hay como una nube que nos preocupa, ¿no? en la sociedad con, bueno, pues todos los conflictos que está habiendo, inseguridades de hacia dónde estamos tirando, si hacia dónde estamos tirando lo estamos haciendo bien, ¿no? Tanto a nivel político, a nivel tecnológico, ¿no? A nivel social. Me gustaría que ampliases, ¿no? el por qué defender, ¿no? el juego, ¿no? como una herramienta para hablar al fin y al cabo del pensamiento crítico, ¿no? Sobre todo lo que está aconteciendo. Sí, bueno, de hecho al principio todo el mundo se extrañó un poco de mi propuesta, ¿no? Mi propio equipo. La cuestión era justamente sin perder nuestra capacidad lúcida, ¿no? Y crítica sobre el mundo y siempre todo yendo de la mano de Albert Camus, ¿no? que siempre tuvo esa lucidez, ¿no? Tan clara sobre su propia realidad. La idea era no estar fuera del mundo, sino entender cómo desde el juego se puede crear ese espacio, al fin y al cabo, bueno, como lo has dicho tú, un espacio de libertad, un espacio puro de libertad y un espacio también de resistencia absoluta, ¿no? Con lo cual es reencontrar esos elementos dentro de nosotros, recuperar también el espacio de inocencia, recuperar el espacio de la risa, recuperar el espacio de la luz, ¿no? Para al fin y al cabo transformarnos también nosotros mismos y crear, lo decía Camus, crear es vivir dos veces, ¿no? Como el espacio de creación es un espacio de posibilidad de otros mundos, de posibilidad de otros posibles, y en ese espacio de los otros posibles pues realmente se mueven cosas, ¿no? Y entonces pues eso es lo que era lo que buscamos en esta edición y yo creo que bueno ha sido muy acertada porque realmente bueno hemos llorado, hemos bailado, nos hemos reído muchísimo y nos han movido muchas cosas, ¿no? Había proyecciones fotográficas también, hizo Maurice Neumüller hizo una selección increíble de 15 autores internacionales en torno al juego, ¿no? Y la reflexión sobre el juego y el aparato fotográfico, ¿no? En el cual bueno, pues había propuestas fantásticas y las insertamos además en el centro del pueblo, en San Luis, proyectadas en la iglesia del pueblo, ¿no? La idea de volver también al ágora y juntos descubrir esas imágenes, ¿no? La fotografía una vez más presente también en las trovadas, ¿no? Para mí. Claro. Y también lo has adelantado un poquito antes, ¿no?
viniendo de la palabra, ¿no? Que es un poco el origen, ¿no? De Albert Camus, ¿no? Antes comentabas, ¿no? Que esto dijésemos que se amplifica con múltiples prácticas, ¿no? Decías que incluso este año han entrado marionetas, ¿no? Tú decías, ¿no? Bailar también, ¿no? Reír, llorar, ¿no? ¿Qué crees que aporta ¿no? Concretamente, ¿no? a este evento? Pero yo creo que al fin y al cabo es a la vida, ¿no? El aportar diferentes miradas, ¿no? Diferentes formas a lo mejor de hablar de lo mismo, ¿no? Y diferentes prácticas. Claro, una digamos, de los objetivos también al crear este proyecto en 2017 era era no justamente estar en un espacio festivalero o de creación de un espacio cultural especializado en una sola dirección, porque para mí, digamos, los grandes creadores y creadoras del mundo se nutren de todos los elementos, ¿no? La vida es toda esa fluctuación de cosas, ¿no? Un gran científico también escucha música, también va a los museos, un gran escritor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la idea era justamente cruzar esas disciplinas, dejar de fragmentar el espacio cultural, que es una fragmentación que nos viene impuesta desde el siglo XIX, ¿no? La compartimentación, al fin y al cabo, del conocimiento. Y realmente los artistas que a mí me interesan hoy en día se mueven justamente en un espacio mucho más fluido, ¿no? donde transitan en torno a todo eso. Y eso es lo que ofrecemos. Simplemente somos una plataforma de ofrecer ese espacio en el cual ese cruce sea posible para entender la diversidad del mundo en el que estamos, porque desgraciadamente hemos ido construyendo y seguimos a nivel, digamos, del sistema educativo, al nivel de todas de la museización de muchísimos espacios culturales, ¿no? Seguimos fragmentando, especializándonos exclusivamente, pues eso, festivales solo de fotografía y solo van fotógrafos, festivales de cine y solo van cineastas, festivales de literatura y solo van escritores. No. Yo lo que intento justamente a través de este pequeño proyecto en Menorca es que todos juntos justamente redistribuyan esa enorme capacidad de conocimiento que tienen. Bueno, me parece súper chulo porque es una forma, ¿no? de diferentes formas, ¿no? de crear, ¿no? Sea de la forma que sea, como eso se va mezclando entre sí, ¿no? Y al fin y al cabo yo creo que lo que acaba prevaleciendo, ¿no? Es el mensaje, ¿no? que uno quiere contar, ¿no? Incluso por encima de la práctica, porque al fin y al cabo la práctica es el vehículo, ¿no? Para transportar, ¿no? Lo que queremos compartir, ¿no? Lo que queremos sacar de dentro, ¿no? Y bueno, me parece bonito. Yo no he estado, lo voy a poner en la lista, a ver si el año que viene. ¿Tenéis tema para el año que viene? Sí, ya lo he anunciado. No se puede hacer eso. Ah, ¿sí? Sí, fraternidad. ¿Cuál? Fraternidad. Muy bien, muy bien. Pues a ver qué propuestas haréis para el año que viene. Qué guay. Y bueno, ya estamos cerca del final. Evidentemente aquí podríamos estar muchísimas más horas, pero bueno, tenemos el tiempo que tenemos y no quería dejar pasar la oportunidad de hablar sobre la plataforma para el centro de fotografía, ¿vale? que estáis impulsando, ¿no? Un montón de personalidades y un poco tú estás ahí un poco como punta de lanza o como pararrayos, ¿no? Depende de cómo se mire. Y creo que también te secunda Carmen Dalmau, que estará esta tarde también aquí en las entrevistas. Y bueno, para aquellas personas que no lo sepan, ¿qué es esta plataforma? Pues mira, esta plataforma nace en 2021 con la voluntad de retomar el viejo o anhelado reclamo de la comunidad fotográfica de la necesidad de un centro de fotografía e imagen en España. Resulta que cuando uno observa el mundo, todavía en España no había un centro dedicado realmente a la fotografía y la imagen, sobre todo a nivel lo que eso significa a nivel de su representación a nivel internacional. Eso no significa, evidentemente, que durante 40 años, ¿no? Desde el final de la dictadura, no haya habido ni haya instituciones, tanto públicas como privadas, que han trabajado y siguen trabajando de manera excelente. En Cataluña, aquí, sobre todo, el trabajo es abrumador de muchísimas instituciones, ¿no? Que evidentemente
están haciendo esa labor, pero considerábamos a nivel de todo el ecosistema, es decir, no solo de los creadores, fotógrafos y fotógrafas, sino también comisarios, coleccionistas, galeristas, instituciones, la necesidad, como digo, de esa creación de un centro, ¿no? Entonces nacimos como asociación para reclamar a las instituciones políticas, al Ministerio de Cultura, ese proyecto que en varias ocasiones de nuestra reciente historia han ido intentando realizarse y que cada vez por X gobiernos, X cuestiones, pues no acababan de resolverse, ¿no? ¿Qué conseguimos y qué hemos conseguido? Primero, lo fundamental, unirnos. Y es que ningún colectivo, y si miramos la historia también de los centros más importantes de la fotografía europea, se han constituido a través de la fuerza de unos colectivos que justamente han reclamado que se creen sus propios centros, ¿no? Ha pasado desde el Jeu de Paume, desde en otros países del norte de Europa. Y entonces lo que hemos logrado es unirnos de tal manera de ser, odio esta palabra, pero lo voy a utilizar, un lobby, realmente una fuerza para tener voz por parte de las instituciones políticas y hacerles ver que esto no es un reclamo a unos pocos, sino que realmente somos muchos los que consideramos que hay que ir por este camino. Hoy en día somos 8.900 miembros, con lo cual somos muchísimos. Si lo comparamos, por ejemplo, con la Asociación de Mujeres de Artes Visuales, que ellas tienen un peso muy importante en todo lo que es premios a nivel del Ministerio, de las políticas de género tan fundamentales, ellas, el número, digamos, que forma parte de la asociación EMAP es muchísimo más inferior a lo que somos la plataforma, ¿no? ¿Y eso qué ha permitido? Bueno, pues que primero hubo un decreto y ahora pues una dirección, empiezan ya las obras y ahora van a lanzar ese centro. Ahora es un proyecto del Ministerio, no es un proyecto de la plataforma. Nosotros ahora, como plataforma, nuestro objetivo es seguir manteniendo esa fuerza para seguir luchando por los derechos del colectivo, para seguir teniendo más oportunidades para los fotógrafos y las fotógrafas, para que puedan obtener más ayudas a la producción, para que puedan obtener, bueno, para que se supla ese vacío institucional que ha habido durante tanto tiempo y, digamos, ese maltrato también muy claro con respecto al sector. Y entonces pues nosotros vamos a seguir trabajando para que se escuche al sector y se deje de maltratar. Suponemos que un centro nacional que va a ser en Soria, pues eso ayudará a muchos de los fotógrafos, pero no es suficiente. Entonces nosotros seguiremos batallando para que todo el ecosistema y sobre todo el espacio de red, que eso es lo fundamental, funcione. Wow. Y entonces, para ti, ¿qué escenario sería el idóneo para este centro una vez materializado, ¿no? O sea, ¿qué es? Tampoco no buscar una quimera, ¿no? Una utopía, pero ¿qué realidad sería la que te gustaría que tuviese este espacio? No, en eso no me podría pronunciar porque ya, digamos, no, va a ser lo que vayan a decidir. Nosotros no podemos, digamos, transformar la política de ese centro, ¿no? Lo que sí podemos empujar, y es donde creo que vamos a seguir trabajando, es en el espacio de red. Como decía desde el principio, es decir, este centro llega tarde, muy tarde, y por tanto en ese llegar tarde ha habido muchas otras cosas. Lo que hay que dejar de trabajar es de forma atomizada. Sí. Y entonces en este país, desgraciadamente, se sigue trabajando de forma muy atomizada. Nosotros estamos, por ejemplo, trabajando en una herramienta que vamos a sacar dentro de poco, que es un portal virtual de identificación de todo lo que es un directorio, que hasta ahora nunca se ha hecho, de todo lo que hay a nivel fotográfico de todo el Estado, para que hasta nosotros, yo como comisaria, de repente saber que en Cuenca, que en Zamora existe esto, lo otro, etcétera, etcétera, ¿no? Para que podamos, digamos, visualizar también, trabajamos con justamente la mirada, ¿no? Visualizar qué es lo que ocurre a nivel de nuestro ecosistema y desde allí pues buscar ayudas, por supuesto. Súper importante, sí. Ese es el objetivo y eso creo que eso es lo que vamos a luchar para que el centro trabaje en esa dirección, que haya más ayudas a nivel de red
que no se deje de lado la gente que lleva trabajando en torno a ello y sobre todo que no se olvide a los creadores y las creadoras, porque claro, muchas instituciones, pero el problema son los que nos dan de comer, que son los artistas. Totalmente. Pues te deseo mucha fuerza en la batalla sí. y gracias, ¿no? Por gente como tú, ¿no? que dedica, ¿no? tanto tiempo, ¿no? A causas, ¿no? que yo creo que merecen mucho la pena y que al fin y al cabo nos fortalece, ¿no? No solo la cultura de nuestro país, sino también como personas, ¿no? Entonces, felicidades desde Muchas aquí. Gracias. Y yo creo que todo el mundo pensaría lo mismo y bueno, muchos ánimos para esos logros. Y nada, acabamos la entrevista con una última pregunta, ¿vale? Cuando estábamos un poco arrancando comentabas que venías muy cansada, pero me imagino que muy contenta sobre algo que ha pasado, creo que me has dicho en Colombia, ¿era? Cuéntanos, así un poco... Bueno, pues sí, ha sido una invitación preciosísima de Antonio Monegal, que ha sido el comisario invitado por parte del Ministerio de Cultura para ser el comisario del Pabellón de España en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Y Antonio pues me dio la confianza de que él quería una exposición de fotografía que acompañara su programación literaria. Y bueno, pues juntos decidimos construir un proyecto expositivo con 8 fotógrafos y fotógrafas que hemos titulado Miradas que atraviesan, ¿no? Y bueno, para hablarnos justamente de otros relatos, sin duda todos muy comprometidos, el trabajo, por ejemplo, de Laia Abril sobre On Rape, el trabajo de Clemente Bernard sobre el conflicto vasco, el proyecto de Juan Balbuena sobre la historia colonial de España y de Guinea Ecuatorial, el trabajo de Nicolás Combarro sobre nuestra amnesia de la memoria sobre los campos de concentración durante la dictadura, el trabajo de Sofía Moro sobre la pena de muerte, el trabajo de Cristina de Midel sobre su último trabajo sobre las migraciones en México. Nada complaciente, ¿no? Nada complaciente y bueno, pues era una oportunidad de no aportar, digamos, una mirada, pero una mirada crítica y comprometida sobre la complejidad de nuestros mundos, trabajos muy complejos donde cada uno ha tenido la generosidad de hacer un ejercicio de resumen, ¿no? Muy grande de esos proyectos muy amplios, claro, que también era el objetivo era eso, mostrar proyectos que no solo se nutren de la imagen, sino que utilizan también el texto, que utilizan el archivo, que utilizan el vídeo, que utilizan toda una serie de elementos para intentar comprender la realidad que están retratando, ¿no? Wow, bueno, vaya panel de fotógrafos y de... Y Jordi John también faltaba. Sí, sí, que te he cortado, creo que llevaba 6 o así, claro, habías comentado 8. Bueno, Sandra, la verdad es que, bueno, se nos acaba el tiempo. Gracias por tu tiempo, por compartir tu sabiduría y tu conocimiento. Y nada, para los que estén viendo esta entrevista, pues nada, espero que os haya gustado. Tenemos más en los encuentros de Artfoto y bueno, si queréis ver más entrevistas, poco a poco iremos sacándolas y nada, nos vemos en la siguiente. Un placer.